Hola mis queridísimos suscriptores, vamos a ver qué es lo que nos quieren decir los dados astrológicos, quién es el afortunado para este año que acabamos de empezar. El signo de Sagitario. Muy bien, Sagitario, es a ti el que te ha tocado esta lectura, así que hola mi queridísimo Sagitario, bienvenido a mi canal y bienvenido a esta lectura especial para ti, Sagitario. Antes de comenzar, quiero darte las gracias a ti y a todas las personas del signo de Sagitario que cada día hacéis todo esto posible, con vuestros likes, vuestras suscripciones y vuestros comentarios. Si acabas de llegar a mi canal, te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas, ya que no cuesta nada y haciéndolo me haces muy feliz. Así que mi queridísimo Sagitario, millones de gracias de corazón. Dicho esto, que es lo más importante para mí, hoy quiero compartir contigo esta lectura especial. Si es cierto que son lecturas generalizadas y es un poquito difícil que toda la lectura aplique para todos los Sagitario. Pero que si has llegado hasta aquí es porque a lo largo del vídeo encontrarás un mensaje importante y poderoso que tus guías, tus ángeles, el universo quiere mostrarte. Lo que no resuene contigo, pues mándalo al universo para que vuelva a ti en otro momento. Esta lectura es para Sagitario de Sol, Luna, Ascendente y Venus. Por eso también es muy importante, mi queridísimo Sagitario, que no olvides chequear tu ascendente para así completar o complementar tu lectura, esta. ¿Vale, mi queridísimo Sagitario? Pues fíjate, eres tú el afortunado, no sé si se aprecia, ahí está. Esta es tu energía, vamos a ver qué energía te espera para este año, mi queridísimo Sagitario. La casa que te ha salido es la casa número 2. Esta casa es la casa de Tauro, es la casa de mis pertenencias, o sea, tus pertenencias, es la casa de yo tengo, ¿vale? Es la casa de las riquezas, del dinero, del trabajo, de los negocios, de la autoestima, de lo que puedes conseguir y la capacidad que tienes para ganar, ¿vale? También nos viene a decir, pues, que es la casa de los colaboradores. Y el planeta que nos ha salido es Saturno, ¿vale? Saturno, todo el mundo le tiene miedo a Saturno, porque es la casa, es el signo de Capricornio, es el dios del tiempo, Cronos, ¿vale? Saturno es el que disciplina, el que también te asegura, el que te estructura las cosas, ¿vale? Es también te limita un poco, pero tienes que trabajar duro. Pero bueno, eso no significa que Saturno sea malo, sino lo que te está diciendo es que tienes que estructurarte, ¿vale, mi queridísimo Sagitario? Vamos a ver qué nos quieren decir para ti las cartas del tarot. Una cartita para Sagitario, por favor. Ahí está. Muy bien, en la base se nos queda, fíjate, el 7 de oros. Este año también es un año 7, así que mi queridísimo Sagitario es un año muy positivo para ti, aunque te haya salido Saturno, ¿vale? Saturno también significa yo utilizo, entonces, con lo que yo tengo, ¿cómo lo utilizo? La casa 2 es lo que yo tengo y el Saturno es lo que yo utilizo. Entonces, ¿cómo utilizo lo que yo tengo? Ahí lo dejo. Porque fíjate que el 7 de oros maneja la energía de Sagitario y de Géminis, mi queridísimo Sagitario, maneja tu energía. Y esta carta nos viene a decir pues que el cambio es posible, que vas a recoger los frutos, sí, pero que vas a tener paciencia, porque la recompensa va a ser a largo plazo. Tranquilo, que todo llega, porque fíjate que en la mesa se nos queda el caballo de bastos, mi queridísimo Sagitario. Este caballo es el caballo más aventurero de la baraja del tarot. Este caballo maneja tu energía también conjunto con la de Géminis. Y este caballo lo que nos quiere decir, pues que tienes que lanzarte a la aventura, ser espontáneo, confiar en ti, pues no sé, ser decidido en las cosas que vayas a hacer. Pero también te está indicando que pienses las cosas con la cabeza, porque fíjate que está mirando al 7 de oros, o sea, tienes que pensar muy bien cómo vas a utilizar los recursos que tienes para así poder llegar a recoger esos frutos. Vamos a ver qué más nos quieren decir para ti las cartas del tarot con esa casa número 2.
la casa de Tauro, la casa de tus pertenencias, del dinero, de las riquezas, del trabajo. Una cartita para Sagitario, por favor. Ahí está. Muy bien, en la base se nos queda, fíjate, el paje o la sota de bastos. Esta carta maneja tu energía también, hay mucha energía tuya en esta lectura, mi queridísimo Sagitario, y nos viene a decir, pues, que te van a hacer una propuesta emocionante. Quizás, pues, en ese trabajo en el que estás actualmente, te vayan a hacer una propuesta que te lleve a llenarte bastante el bolsillo. También nos viene a decir, pues, que tienes que tener confianza en ti mismo, agarrarlo con entusiasmo y valentía, ¿vale? Yo creo que viene a hacerte esa propuesta. Quizás te vayan a hacer una propuesta nueva en el contrato, pues referente al trabajo, porque fíjate que con el 2, la casa 2, se nos queda el 2 de bastos, mi queridísimo Sagitario. Esta carta maneja la energía de Virgo y de Leo y nos quiere decir, pues, que tienes que tomar decisiones, ¿vale? Que tienes que reinventarte, que tienes que potenciar esa autoestima para así poder conseguir y ser capaz de ganar lo que quieres o lo que necesitas. Esta carta también nos viene a decir que vas a tener riqueza. Fíjate que nos ha salido con la casa número 2, que es la casa también de las riquezas. ¿Vale? Entonces lo que nos viene a decir, pues, que seguramente tengas que valorar, pues, varias opciones. A lo mejor, pues, esa oportunidad de trabajo que te van a dar, o esa renovación de contrato que te van a dar, o te van a hacer una propuesta en el trabajo y seguramente eso tengas que, pues, mirarlo, valorar esas opciones. También nos puede decir que durante este año puede que salgas de tu zona de confort, porque fíjate, está mirando al caballo de bastos. O sea, hay mucha energía de fuego, Aries, Leo y Sagitario en tu lectura, mi queridísimo Sagitario. Vamos a ver qué cartita nos da Oso para ese Saturno, el disciplinador, el estructurador, el que nos pone estructuras, el que a veces nos limita, pero nos limita para nuestro bien. También es material, ¿vale? Es lo de yo utilizo. ¿Cómo vas a utilizar tus pertenencias? Lo que tú tienes, lo que te van a proponer, mi queridísimo Sagitario. Una cartita para Sagitario, por favor. Ahí está. Fíjate, la base... se cayó. Se nos queda, pero mira qué carta se queda detrás, ¿vale? Pero empecemos por la de delante. En la base se nos queda el experimentar, la carta número 3. Y vamos ahí, pues, a una persona cómo está acariciando el árbol. Esta carta nos viene a decir, mi queridísimo Sagitario, para ti, pues, que tienes que hacer, pues, quizás una reflexión, ¿vale? Tienes que tomar estructura con ese Saturno y disciplina, pero también reflexionar qué es lo que tú quieres y cómo vas a hacer lo que tú tienes, ¿vale? Cómo lo vas a utilizar lo que tú ya tienes. Y esta carta lo que nos viene a decir y lo que nos aconseja es que te oigas, que te susurres a ti mismo, que es como que es un buen momento para susurrar a esa personita que hay dentro de ti para ver qué es lo que tú realmente quieres. Porque esta carta nos invita a conectar con la naturaleza, a escucharla. Pues conecta con tu naturaleza, mi queridísimo Sagitario. Porque fíjate que en la mesa se nos queda otro 2, o sea, 2, 2, 2, 2, 3 doses. Muy, no sé, el 22, un número maestro, el 2 va a ser importante para ti este año, ¿vale? En esta carta se nos queda la amigabilidad y vemos ahí la unión entre dos árboles. Esta carta nos viene a decir que tienes una buena disposición para crear todo eso que tú tienes, o sea, para consolidar lo que tú tienes y cómo lo vas a utilizar. O sea, vas a tener esa disposición, ¿vale? Vas a poner todo de tu parte para poder llevar a cabo lo que tú desees este año, porque una mudanza está ahí
al acecho. Una propuesta te la van a dar y vas a lanzarte a la aventura, ¿vale? Vas a experimentar todo eso y al final vas a recoger tus frutos. Vamos a ver qué nos quiere aconsejar. Fíjate, ya salió volando los ángeles para ti, para tu energía. Y fíjate porque en la base, perdón, se nos queda el citrino y vemos ahí la paloma, que como que estás bendecido por el Espíritu Santo. Y te dicen preocupaciones innecesarias. Libérate del peso de las preocupaciones y deja que Dios busque las soluciones y la mejor forma de sanar. Fíjate que te están diciendo pues que no te preocupes, que las cosas van a salir tal y como tú quieres, pero que las tienes que sentir, tienes que entrar en comunión con ellas, ¿no? Te tienes que unir, porque con el caballo de bastos se nos queda la unaquita y te dicen oraciones que encuentran respuesta. Tu espléndido trabajo te ha abierto la puerta a las soluciones y al apoyo divino. Pues fíjate que a lo mejor esa propuesta es de trabajo y te van a abrir las puertas pues a otros sitios, que a lo mejor ahí saques tu creatividad y des el primer paso hacia esa gran aventura. Vamos a ver con la casa 2 qué consejos nos quieren dar. Ya salió, madre mía, quieren hablarte las cartas. Fíjate, en la base se nos queda cruzar los puentes y vemos ahí la luna llena y te dice, es el momento de la sanación, la unión, la reparación y la liberación. Fíjate qué consejo nos están dando para ti el universo, los ángeles. Pues que es momento de mirar qué es lo que tienes, de liberarte de lo que ya no quieres, pero utilizarlo de una forma, pues diría, a tu favor, ¿no? Como valorar esas propuestas que te van a hacer, valorar ese negocio que quizás quieras emprender y hacer una reparación y liberarte de todo lo antiguo. Porque fíjate que con el 2 de bastos y la casa número 2 nos sale abrir camino. Y te dicen, hay una abertura al alcance de tu mano. Fíjate, mi queridísimo Sagitario, lo que te están diciendo las cartas. O sea, eso se va a dar. Vas a tener dinero, vas a tener riquezas, pero va a ser a largo plazo. Para ello tienes que lanzarte a la aventura, ¿vale? Tienes que expandirte, tienes que relacionarte, tienes que confiar en ti, confiar en tu poder interior, tienes que reinventarte. Vamos a ver qué consejo nos dan las hadas para ese Saturno, para esa disposición que tienes para unir todas las energías y experimentar desde el corazón lo que tú sientes, reflexionar respecto a lo que tú tienes, cómo utilizarlo. Vamos a ver una cartita para Sagitario, por favor. Si esta lectura, mi queridísimo Sagitario, está resonando contigo, te agradecería que te suscribieras y que le dieras a un like, ya que haciéndolo me haces muy feliz y me ayudas a seguir subiendo estos vídeos. Fíjate lo que se nos queda en la base, pues es una buena carta para Saturno porque te dice vegetariano. Una nueva forma de comer te aporta más energía, salud, claridad y unas habilidades de expresión más poderosas. Fíjate el consejo que te están dando las hadas, ¿no? Pues que a lo mejor necesitas buscar ese equilibrio, reflexionar sobre qué es lo que quieres dejar a nivel de salud y ponerle medida, ¿vale? O sea, cuidarte a nivel de salud. Porque fíjate que en la mesa se nos queda sanación, curador, sanador. Esta situación y tú estáis rodeados de energía sanadora. Pues fíjate que la situación en la que tú quizás te estés viendo envuelto en estos momentos, pues que vas a encontrar esa disposición para quizás darte pues un pequeño capricho, como cuidarte tú más, ¿no? Asegurarte que cuidándote tú vas a poder llegar a esa abundancia. Vamos a ver qué carta nos quieren aconsejar para ti los ángeles, los arcángeles. Una cartita para Sagitario, por favor. Ahí está.
Y en la base se nos queda el arcángel Metatron y te dice, establece prioridades. Pon el acento a tus prioridades. Yo te ayudaré a organizarte y a motivarte. Fíjate que es que te están pidiendo todo el rato que te organices. Yo sé que tú eres un signo, pues, que le gusta mucho la aventura, que no le gusta tenerlo todo estructurado ni organizado, pero te están pidiendo que ahora mismo tienes que organizarte para así poner las prioridades en orden, ¿vale? Porque en la mesa, fíjate que en la mesa se nos queda, mi queridísimo Sagitario, para ti, el arcángel Ariel. Prosperidad. Y vemos ahí su cuerno lleno de oro y te dicen, tus necesidades materiales se verán colmadas cuando sigas tu intuición y plasmes tus sueños en la realidad. Fíjate con qué mensaje más positivo acabamos tu lectura, mi queridísimo Sagitario. Esto ha empezado así con el 7 de oros. Vas a recoger esa recompensa. Te vas a lanzar a la aventura con tenacidad, con cabeza y teniéndolo todo estructurado. Te van a traer, pues, te van a hacer una propuesta emocionante, de creativa, y que eso te va a llevar, pues, a agarrar la confianza y ese entusiasmo. Es muy probable que salgas de tu zona de confort, o sea, o bien te desplaces por trabajo, o bien te desplaces de casa, de país, de ciudad, pero vas a salir de tu zona de confort. Pero tienes que confiar en tu poder interno. Va a haber riqueza porque nos lo están diciendo las cartas, sobre todo en la casa número 2, o sea que o que te vayan a hacer una propuesta de trabajo o que vayas a tener esa fluidez económica para poder solucionar tus problemas. Y se te va a abrir el camino y vas a ver colmadas con éxito todas esos sueños que tienes en tu mente, pero tienes que cuidar de ti, dejar atrás las preocupaciones que no son tuyas o ponerles soluciones a esas preocupaciones, hacer una sanación, una reparación y una liberación de lo que tú ya no quieres, poner prioridades en lo que tú necesitas o quieres conseguir, pero siempre reflexionando con disciplina, con estructura que te está pidiendo Saturno. También experimentando cosas nuevas, porque Saturno también es lo material. O sea, utiliza lo que ya tienes, mi queridísimo Sagitario. Millones de gracias por acompañarme un vídeo más, por escuchar lo que las cartas querían decirte. Te agradecería que te suscribieras, que le dieras al like, que es muy importante para mí, y que me dijeras en comentarios si ha resonado contigo y si quieres más lecturas como esta. También muy importante, darle a la campanita para que YouTube te avise de los nuevos vídeos que vaya subiendo. Lo que no haya resonado contigo, mi queridísimo Sagitario, pues mándalo al universo para que vuelva a ti en otro momento. Así que, mi queridísimo Sagitario, millones de gracias. Te envío muchísima luz para que toda esa abundancia, esa economía, esa fluidez se lleve a cabo y que pases una feliz semana. Nos vemos muy pronto.